Chicos, ¿cómo están? Ya, se está grabando la reunión. Entonces, como les decía, conmigo vamos a llevar el curso de lenguaje y vamos a empezar de una vez para no demorar y ya al final les voy a dar pues algunas indicaciones en cuanto al curso, ¿ya? Vamos a compartir la pantalla. A ver, ¿dónde está compartir? ¿Dónde está? Ya, cualquier consulta que ustedes tengan con respecto a lo que estamos hablando, a lo que estemos hablando, van a poder hacerlas a través del chat, que sí los voy a poder leer, o también pueden activar sus micros e inmediatamente desactivar el micro para no causar ese sonido desagradable, ¿no? Entonces, pueden participar de las dos maneras, ¿ya, jóvenes? Muy bien, jóvenes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Fernanda, Darío, hay varios ya, ¿no? Espero que nadie se retire, ¿ah? Son 51. Vamos a ver si resistimos los 51 hasta el final. Eh, Bien, me van a confirmar por el audio o por el chat si es que se ve lo que yo estoy compartiendo, ¿ya? Para tener la certeza de que se está compartiendo bien. ¿De acuerdo? Todo bien. Sí se ya. Ve. Sí se ve bien. Ya. Está pasando la primera diapositiva, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, empezamos. Vamos a hablar de la comunicación como primer punto, ¿ya? La comunicación. Entonces, dice lo siguiente, ¿no? La comunicación es un proceso social, quiere decir que integra, agrupa, de transmisión de información. En esa agrupación habrá transmisión de información que realizan todos los seres vivos. Quiere decir personas, animales y plantas. Profesora, ¿las plantas también transmiten información? Claro que sí, pero obviamente lo hacen de una manera distinta al de las personas, ¿no? Una planta, por ejemplo, no habla. Una planta no puede silbar, ¿no es cierto? Lo hace de diferentes maneras, ¿ya? A través, por ejemplo, de los agentes químicos, eh, a nosotros nos interesa la comunicación de las personas. Entonces vamos a ver acá ejemplos de comunicación humana. Observamos que hay transmisión de información, ¿no es cierto? Por ejemplo, este señor aparentemente podría ser el jefe y sus empleados, ¿no? Él estaría dándoles información a ellos a través de la lengua hablada, ¿no? Estaría empleando una lengua, vamos a suponer que es el español. En esta segunda imagen observamos que también se transmite información, pero ya no se utiliza una lengua, ¿no? Como el español o el quechua. No hay palabras de por medio, sino más bien movimientos con las manos, ¿no? El llamado lenguaje de señas. Algunos lo conocen así, otros lo conocen como lengua de señas, ¿no? Pero no son palabras, que quede claro, ¿ya? Como en el primer caso, ¿no? Y en la tercera imagen observamos que también hay comunicación, hay transmisión de información, en este caso la señorita policía, hacia los choferes. Ella tampoco no utiliza las palabras, lo que utiliza es el movimiento de su mano y un silbato, ¿no? Entonces ahí vemos que ejemplos de comunicación humana, ¿ya? Clases de comunicación humana. Ojo que estamos hablando comunicación humana, la comunicación verbal, también llamada comunicación lingüística, y la otra comunicación sería no verbal o no lingüística. Esto indica lo siguiente, ¿no? Cuando la comunicación es verbal o lingüística, se emplea una lengua en la comunicación, ya sea hablada o ya sea escrita, como en la primera imagen que teníamos, ¿no? Donde el jefe hablaba con sus empleados. Entonces, ahí habría comunicación verbal, sería oral, ¿no? O en este otro caso, la declamación de un poema. Allí hay palabras, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de comunicación lingüístico verbal. La lectura de un periódico, ahí también hay palabras. Entonces, cada vez que tengamos palabras habladas o escritas,
comunicación verbal o lingüística. En el otro caso, más bien, no va a haber palabras, puede haber gestos, sonidos, movimientos corporales, colores, imágenes, abrazos, besos, etc. Por ejemplo, el chofer detiene su auto al observar el movimiento del policía. No se emplearon palabras para efectuar este acto comunicativo. Hablamos de comunicación no verbal o no lingüístico, ¿no? Los asistentes aplauden al ponente. Las palmas, esto que hacen también transmite información, pero no se usan palabras, ¿no? Ya, entonces, ahí estamos hablando de comunicación no verbal o no lingüística. Muy bien. Luego tenemos... Ya, además la comunicación también se puede clasificar desde otra perspectiva, no solamente atendiendo al código, ¿no? Si atendemos al código, hablamos de comunicación verbal o no verbal, pero atendiendo a otro aspecto, ¿no? Podemos hablar de comunicación directa y comunicación indirecta. Directa, emisor y receptor comparten el mismo lugar. Por ejemplo, cuando antes estábamos en el aula, profesor y estudiantes, teníamos una comunicación directa. En cambio, la comunicación indirecta, emisor y receptor, no comparten el mismo lugar. En estos momentos tenemos una comunicación indirecta, porque yo estoy en un espacio físico y tú estás en otro, ¿no es cierto? Luego también atendiendo a otro aspecto, hablamos de la comunicación unidireccional, bidireccional. Uni es uno. El mensaje va en una sola dirección. Tú prendes el noticiero, observas a la presentadora de noticias, ella emite el mensaje. Y siempre ella va a ser la que emite el mensaje. Tú no vas a poder responder, ¿no es cierto? Entonces, esa es una comunicación unidireccional. El mensaje va en una dirección, de ella hacia ti. Siempre así, ¿no? En cambio, bi es dos. Bidireccional cuando emisor y receptor intercambian roles. Es decir, emisor te manda un mensaje a ti, tú eres receptor. Luego tú le respondes, tú te vuelves emisor y el otro se vuelve receptor. Y así van intercambiando roles, ¿no? Por ejemplo, en un debate. Los debates antes de las elecciones presidenciales, ¿no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, Kuczynski versus Keiko Fujimori? Ahí está, es un debate. En una discusión, en una conversación telefónica, se observa este tipo de comunicación bidireccional. También la comunicación puede llamarse intrapersonal, interpersonal. Intra es dentro, inter, fuera, ¿no? Viene de ahí viene la palabra internacional, fuera. Intra, emisor y receptor son la misma persona. Eso sucede en los monólogos, los llamados soliloquios, la autorreflexión, ¿no? Por ejemplo, tú mismo te preguntas y tú mismo te respondes. Dices, ¿por qué me desperté tarde hoy? Ah, porque ayer me quedé viendo películas hasta altas horas de la noche. ¿Y por qué me quedé viendo película? Ah, porque la película estaba interesante. Y así, ¿no? Interpersonal, emisor y receptor son personas distintas. Por ejemplo, nosotros estamos sosteniendo ahora una comunicación interpersonal. Una exposición sería unidireccional o bidireccional. La exposición, cuando se supone que la persona es la que da las ideas y todo, ¿no? Entonces va a predominar una comunicación unidireccional, predomina. Pero si en algún momento los asistentes hacen una pregunta o aplauden porque están respondiendo, ya se están volviendo ahora ellos emisores, entonces se volvería bidireccional. En estos momentos, por ejemplo, nosotros estamos sosteniendo una comunicación generalmente bidireccional, porque yo soy la que envía los mensajes, perdón, unidireccional, ¿no es cierto? Yo soy la que envía y envía mensajes. Pero luego me pregunta, por ejemplo, Vidal, me hace una pregunta, ahora él es emisor y yo soy receptor, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, por momentos se vuelve bidireccional.
pero predomina la comunicación unidireccional. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, eso ya, jóvenes, predomina, ¿no? Ya, muy bien. Continuamos. Continúo. A ver, ¿qué más hay? Elementos de la comunicación. Estamos hablando de comunicación humana, ojo. El emisor es la persona que envía el mensaje. Pero obviamente que para que él envíe, tiene que haber el ideado, creado ese mensaje. Esa fase psíquica en la que el emisor crea en su cabecita, esa fase psíquica se llama codificación. El emisor codifica el mensaje. Envía el mensaje al receptor. El receptor recibe ese mensaje y lo lleva a interpretar, a darle un significado a eso que le está llegando, ¿no es cierto? Entonces, esa fase psíquica donde el receptor interpreta se llama decodificación. Y también es una fase psíquica. ¿Sí? El mensaje es el contenido de la información. O sea, todo lo que dice, todo el significado de la información. Por ejemplo, si yo digo, hay una guerra entre Ucrania y Rusia por intereses principalmente económicos, ese vendría a ser mi mensaje. Todo lo que dije, ¿de acuerdo? ¿Qué es el referente? El referente es el tema del mensaje. ¿Cuál sería en este ejemplo mi referente? La guerra entre Rusia y Ucrania. Ese sería mi referente. Es más o menos así como cuando ustedes agarran una noticia, leen el título y leen el cuerpo de la noticia. El cuerpo de la noticia vendría a ser el mensaje, todo lo que dice ahí, todo el contenido de esa noticia, ¿no? Los detalles, todo. Y el título vendría a ser el referente. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ya saben, si tienen preguntas, háganlas, no se queden con la duda. El código es el sistema de signos que permiten construir el mensaje. Entonces, el emisor tiene que escoger un código para construir su mensaje. Si el emisor escoge la palabra, ya sea hablada o escrita, de cualquier lengua, estaríamos hablando de un código lingüístico. Y de ahí viene la comunicación verbal o lingüística, ¿no es cierto? Pero si el emisor escoge otro código, de repente escoge imágenes, gestos, el llamado lenguaje de señas, una mirada, un guiño de ojo, necesito un guiño. Entonces ese código que escogió el emisor se va a llamar código no lingüístico o no verbal. ¿Sí? Entonces ese es el código, ¿ya? Sistema de signos para construir el mensaje. El canal es el medio físico por donde viaja el mensaje. Gracias al canal, el mensaje llega de emisor a receptor. En estos momentos, ¿cómo es que mi mensaje llega hacia ustedes que son mis receptores? Hay un canal, ¿no es cierto? Sería la computadora, la laptop, sería, ¿qué más? El Zoom, ¿no? Esta plataforma Zoom. Y hay otros canales, ¿no? El WhatsApp, el Facebook. Cuando las clases eran presenciales, el canal era el aire, ¿no? Porque el aire hace posible que la voz viaje, ¿no? A través de ondas sonoras. Entonces, el aire también es un tipo de canal. La pizarra, el celular, son tipos de canales, ¿ya? Luego tenemos el contexto, situación o circunstancia. Es el lugar y el tiempo en donde ocurre la comunicación. ¿Es importante? Claro que sí, porque si yo simplemente lanzo un acto comunicativo y no me ubico en qué lugar me encuentro, no va a haber una comunicación efectiva. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo simplemente digo, muéstreme esa muñeca? ¿Mis receptores van a entender? A ver, tú eres mi receptor, muéstreme esa muñeca. No sabemos de qué nos está hablando, ¿no?
Ah, pero me voy a ubicar en un lugar, a ver, ya, me ubico en el consultorio del médico. Y el médico es el que me dice, enséñeme esa muñeca. Ah, ahora ya sé que la muñeca es esto, yo voy a hacer esto, ¿no es cierto? Pero si estamos en una juguetería y yo soy el vendedor y me dicen, muéstreme esa muñeca, yo voy a empezar a buscar cuál de los juguetes, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces es importante ubicarnos en un lugar y también en un tiempo. ¿Ah? El tiempo también nos puede dar bastante información para que la comunicación sea efectiva, ¿ya? Claro, no se entendería, pues, ¿no? Si alguien simplemente dice, muéstrame esa muñeca, ahí nada más no se va a entender. Tú todavía vas a preguntar, ¿de qué muñeca estás hablando? ¿O a qué te refieres? En cambio, si tú te ubicas en el consultorio médico y el médico te dice, enséñame esa muñeca, tú no le vas a decir, ¿a qué muñeca se refiere, doctor? ¿De qué está hablando? No. De frente tú dices, ah, ya la muñeca, ah, ya, acá está, doctor, ¿no? Ahí está, le muestro, ¿no? Le muestro la muñeca. ¿Te das cuenta? Es importante ubicarnos en un lugar. Contexto, situación o circunstancia, ¿ya? A ver, allí dice, indique los elementos, ¿no? De la comunicación. En la biblioteca del colegio te dan información del lugar, ¿no? Por la tarde, también de tiempo, algo un poco general, pero es tiempo. Fernanda lee el cuento Paco Yunque, cuyo autor peruano es César Vallejo, ¿sí? ¿Quién es el emisor? Ahora sí los leo por el chat, chicos. Chaten. Ay, no, ¿qué hice? ¡Ah! Se me escapó. No lo vieron, ¿no? No vale trampas, ¿ah? ¿Quién es el emisor? Ya, César Vallejo, porque él es el que idea la información. Receptor. Fernanda. Muy bien, excelente. ¿Cuál es el mensaje? Acuérdate que el emisor le envía un mensaje al receptor, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? El cuento del Paco Yunque. Excelente, ¿no? El contenido del cuento Paco Yunque. Muy bien, de manera general, pues, ¿no? Porque el ejemplito es 2 líneas. Entonces, ¿de dónde vas a sacar más información? Tú simplemente dice el contenido del cuento, el contenido de la obra. Ese es el mensaje. ¿Cuál es el referente? Acuérdate que el referente es el tema del mensaje. ¿Cuál sería el referente? ¿Cuál es el referente? Paco Yunque. Ya, pero el referente, ¿se acuerdan que les dije, por ejemplo, en una noticia, un noticiero, ¿no? Una noticia redactada, dijimos el título y el cuerpo, ¿no? Imagínate que el título sea, ¿no? A ver, no sé, a ver, se produce aparentemente la Tercera Guerra Mundial entre Rusia y Ucrania. Y abajo vienen todos los detalles. Entonces, tu referente es ese, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿De qué van a hablar? Ah, de la guerra, de la posible Tercera Guerra Mundial entre Rusia y Ucrania. O sea, ¿a qué es igual? El cuento va a tratar de algún tema o de varios temas. Ese sería tu referente, ¿no? El tema o temas que alude el cuento. General nada más. Ahora, los que ya leímos el cuento sabemos, ¿no? ¿Cuál es el referente, ¿no? La injusticia, ¿qué más había por ahí? La pobreza, ¿no es cierto? El abuso. ¿Te das cuenta? Las diferentes clases sociales. Entonces, todos ellos vienen a ser referentes, ¿ya? Y todos los detalles de la obra es pues el mensaje, ¿no? Ya, ¿cuál sería el canal? ¿Cuál es el canal? Canal es el medio físico por donde viaja el mensaje. El libro, muy bien, el papel, la hoja, ¿no es cierto? ¿Cuál es el código? El código, ¿cuál será? ¿Será un código lingüístico o un código no lingüístico? Verbal, muy bien, código verbal escrito, excelente Vidal, ¿no? Escrito, código lingüístico, muy bien. Y el contexto, situación o circunstancia, el lugar, en este caso la biblioteca, ¿no? La tarde, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, ¿quedó claro esa parte?
Ya, ahí está, ¿no? Emisor, Vallejo, receptor, Fernanda. Código lingüístico, podemos ir un poco más allá. Español escrito, sabemos que Vallejo, ¿no? Escribe en español. Mensaje, contenido de la obra, el referente, temas que trata la obra, canal, papel, libro, contexto, biblioteca del colegio por la tarde. Muy bien. Vamos a hablar de 3 conceptos que están muy relacionados, pero que no es lo mismo. No hay que confundir. Lenguaje, lengua y habla. La palabra lenguaje tiene muchos significados, muchos. Algunos dicen el lenguaje de los animales, el lenguaje del delfín, el lenguaje del amor, etcétera, ¿no? Ya, entonces tiene muchos significados, pero nosotros vamos a tomar un significado, uno de ellos, y con ese significado el lenguaje es exclusivamente humano. Quiere decir que los animales no tienen lenguaje. ¿De acuerdo? Solamente los seres humanos tienen lenguaje. Entonces, ¿qué cosa es el lenguaje? ¿Cuál es el significado que vamos a tomar del lenguaje? Mira, es la facultad exclusiva del ser humano para comunicarnos empleando una lengua. En ese sentido, los animales no tienen lenguaje, ¿sí? Entonces, el lenguaje es una facultad, es una capacidad que tenemos las personas. Esa capacidad nos ayuda, nos va a servir para comunicarnos con una lengua, cualquier lengua, ¿no? Quechua, inglés, aymara, cualquier lengua, ¿de acuerdo? La lengua, ¿qué cosa es la lengua? La lengua es el sistema de signos y reglas. Están en la mente de los hablantes. ¿Y para qué sirven esos signos? Allá, sirve para construir palabras. Ah, profesora, o sea, con esos signos yo puedo construir palabras. Claro que sí. Por ejemplo, la palabra pelota. ¿Qué signos has empleado para pelota? La P, la E, la L, la O, la T y la A. ¿Y los has combinado de manera así aleatoria? No. ¿Sí o no que hay reglas para combinar pelota? Primero la P, después la E, después la L. Tiene que seguir ese orden, ¿no? Entonces, esa es la lengua. La lengua es el sistema de signos que están acá en la cabeza. Nadie los puede observar. Para que se observe, se tiene que producir con la voz. Cuando esos sonidos se producen, allí se llama habla. Es la realización física concreta de la lengua. Constituye el uso individual que cada uno hace de su lengua, ¿no? Se dice entonces que el lenguaje es universal. ¿Por qué es universal? Porque le pertenece a todos los seres humanos. No importa si son ricos, pobres, si fueron al colegio, si no fueron al colegio. En cambio, la lengua no es universal. La lengua no nos pertenece a todos. ¿O a todos nos pertenece el ruso? No, sí o no. El ruso le pertenece a los rusos. Entonces, la lengua más bien es social. Social porque le pertenece a un grupo de personas. A los peruanos nos pertenece el español, ¿no? A los rusos, el ruso, y así. El habla es individual porque le pertenece a cada persona. Mi voz no es igual que tu voz. Ya desde ahí el habla es de cada uno, ya es individual. Muy bien, continuamos. Variación diastrática de la lengua. Vamos a poner un ejemplo concreto que es el español, ¿no? El español es una lengua. La lengua no es homogénea en todas las partes del mundo, ¿sí o no? El español, ¿es homogéneo en todas las partes del mundo? No, hay variación. Por ejemplo, el español que se habla en Perú, ¿será igual al español que se habla en Chile? ¿Que se habla en Argentina? No es igual, tiene variaciones, ¿no es cierto? Esa variación se da por razones de geografía. Hablamos de una variación geográfica y ahí vamos a tener al llamado dialecto, ¿sí? El dialecto de Perú, el dialecto de Argentina, pero también la lengua varía no solo por razones de geografía, también varía por razones diastráticas.
¿Qué significa una variación por razones diastráticas? O sea, por variaciones en el nivel educativo. Una persona que tiene estudios universitarios no va a hablar igual el español que alguien que tiene solamente estudios primarios. ¿Sí o no? Es diferente el español, ¿no? Entonces hablamos del sociolecto. Algunos lo llaman dialecto social. ¿Ya? El sociolecto o dialecto social. Es la variedad de la lengua por motivos socioeducativos. ¿De acuerdo? Socioeducativos. El nivel más alto es el superestándar, luego viene el estándar y el subestándar al final. ¿En qué nivel se encontrarán ustedes, jóvenes? ¿En qué nivel? ¿Alguien me puede decir, profesora, yo me encuentro en tal nivel? Estándar. En el estándar, la mayoría se encuentra en el estándar, ¿no? El superestándar es el más elevado, ¿no? Ya, mira, a ver, mira este ejemplito. El ignaro lector nos puede orillar a la hecatombe social. A ver, sin ver el diccionario, ¿ah? Sin googlear, dime. ¿Entendieron el mensaje? A Más ver, o menos. Más o menos. Si yo lo publico en mi Facebook, ¿me darían un like? No, porque no le doy like a nada, pero entendí el mensaje. Ya como que no se entiende mucho, más o menos. Sabemos que es un elector, ¿no? Que es un elector, nos puede orillar, pero no hay de repente alguna palabra que desconocemos. Entonces, si ustedes utilizan estas expresiones, están en el nivel superestándar. Si ustedes son capos en el curso de RV, ¿no? Utilizan la palabra cleptómano, la palabra de repente, no sé, como ignaro, ¿no? Ese tipo de léxico que es poco usual, entonces ustedes llegaron al nivel superestándar, se asomaron a ese nivel, ¿no? Palabras poco usuales que pertenecen a un registro alto de la lengua. ¿Qué más? Una consulta. ¿La jerga estaría dentro del nivel superestándar o estándar? No, la jerga estaría en el nivel, dependiendo qué jerga. No, si la es jerga como para... escúchame. La jerga puede estar en el nivel estándar, dependiendo si la jerga es, por ejemplo, una jerga médica, porque los médicos también emplean jergas entre ellos. Entonces, si es una jerga médica, estaría en el nivel estándar, en el ámbito de la lengua coloquial. Pero si es una lengua así de los zampones, ¿no? Estas lenguas que no pertenecen ya a un ámbito de estudio, de un nivel educativo, entonces estarían en el nivel subestándar. ¿De acuerdo? A veces decimos, profesora, jerga es algo vulgar. Ya, no necesariamente. La jerga no es algo vulgar. La jerga se define como jerga a una variedad que solamente es conocida por un grupo cerrado de personas. Entonces, los médicos, imagínate que hay unos médicos que están operando a una paciente, y de pronto se dieron cuenta que le sacaron el hígado en vez de sacarle, no sé, el páncreas. Vamos a suponer, yo estoy suponiendo, no creo que se pueda sacar el páncreas, pero bueno, vamos a suponer que en plena operación el médico le saca el páncreas en vez del hígado, y ya le están cosiendo ya. Entonces le va a informar, oye, le sacaste el páncreas en vez del hígado. Pero de repente el paciente de repente no está anestesiado totalmente, ¿no? Tal vez sí está escuchando. No le va a decir eso, o sea, con un lenguaje de repente que se entienda, ¿no? Y tampoco de repente con un lenguaje tan especializado, con una lengua tan especializada. Entonces, por ahí van a usar algún tipo de código que ellos conocen nada más. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, a ver, de repente es más sencillo en el nivel de los microbuseros, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen una forma de comunicarse cuando ven a un estudiante
que va a subir colegial, ¿no? Colegial. Ustedes saben que los colegiales pagan 50 céntimos de pasaje, bueno, en esa época, ¿no? Y a los microbuseros no les conviene llevar muchos colegiales, ¿no? Entonces ellos cuando veían a los colegiales, no querían parar porque no les conviene, ellos decían, no, es plomo, plomo. O sea, y la gente del bus dice, ¿plomo? ¿Qué cosa es plomo? No entendía, ¿no? Plomo. Ah, bueno. Claro, entonces, pero entre el chofer y el cobrador se entienden. Ah, no, plomo, plomo. O sea que ese no va a pagar el pasaje que deben pagar, ¿no? Pero imagínate que diga, no, es escolar. No lo subas, es escolar. Entonces, ¿qué va a decir la gente? Ay, abusivo, ¿no? Sube al colegial, no te vamos a denunciar, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la jerga. Y la jerga también existe en el ámbito de los profesionales y también en el ámbito que está más abajo, ¿no? Inclusive la jerga de los delincuentes. Los delincuentes en las cárceles se comunican de una manera que no van a entender los policías, pues sí o no. Es algo secreto, ¿no? Ya, entonces, chicos, eso, ¿ya? No piensen que jerga es solamente lo vulgar, no es eso, ¿ya? Ya, muy bien, por ahí Matías llegó al nivel super estándar. Excelente, Matías, felicitaciones. Disculpe, entonces, pero si fuera una conversación entre literatos, la jerga estaría en el nivel super estándar. No, porque la jerga es un nivel que, a ver, lo que pasa es que en el nivel super estándar está algo así como que las palabras en su primer sentido, por así decirlo. Cuando tú creas una jerga, ya no estás en el significado primigenio de la palabra. Tú le estás dando otro sentido a la palabra. Entonces ya no estás en el nivel super estándar, vas a bajar al estándar. Bajas al estándar. Y si es una jerga ya que no tiene que ver con estudios, te vas al nivel subestándar. En el nivel superestándar no vamos a encontrar jergas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso yo les ponía el ejemplo de los médicos. Los médicos están en el nivel superestándar, pero cuando empiezan a hablar así con sus términos que ellos han creado, que no es la lengua oficial de la medicina, sino que más bien ellos lo crean para comunicarse entre ellos y que nadie más entienda. Entonces, ahí es estándar, no es superestándar. ¿Sí? Ya, nos hemos demorado mucho en la jerga, ni siquiera vamos a hablar de jerga. Ya, entonces chicos, lo que quiero que quede claro es que si ustedes emplean palabras que son poco usuales y que tienen que ver con este registro alto de la lengua, ¿no? Las palabras típicas que ustedes aprenden en RV, ¿no? Sinónimos, antónimos, ya, están en el nivel superestándar. Otro caso de lengua superestándar o de lengua de nivel superestándar es la lengua literaria. La lengua literaria. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. ¿Por qué, profesora, está en el superestándar? Porque la lengua literaria no es cualquier forma de expresión. Hay que trabajar figuras literarias. O sea, hay un trabajo detrás. Las obras de Mario Vargas Llosa, tú las lees y no es un lenguaje sencillo que lo escribe y ya. Tiene un trabajo detrás para armar toda la estructura. Entonces, eso es nivel súper estándar, la lengua literaria. En las obras literarias, en los versos, lengua literaria. Profesora, pero Mario Vargas Llosa también utiliza lengua vulgar porque tiene ahí sus palabrotas. Ya, claro que sí, pero predomina una lengua literaria, porque hay toda una construcción detrás. No es que él se lanza con sus lisuras y toda su obra es un conjunto de lisuras, no es así. Es una forma muy compleja de redactar. Entonces, predomina lengua literaria en las obras literarias. Que también le meten palabras vulgares, sí, es verdad, también hay elementos vulgares, pero predomina este nivel súper estándar, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Ay, ¿qué pasó? Ya, este de acá, a ver, ¿quién se la sabe?
¿Quién me dice? Ya, la longitud de onda de Broglie, ¿quién será Broglie, no? De un electrón cuya energía cinética es del orden de la energía cinética del electrón en el átomo de hidrógeno, es del mismo orden de magnitud que el tamaño del átomo. ¿Ya? ¿Entendieron, chicos, el enunciado? ¿Les parece algo sencillo? ¿Ya lo captaron? Ya, léxico especializado, ¿no? Justamente es la lengua erudita, ¿de acuerdo? Lengua erudita. Es la lengua de las ciencias y de las humanidades. Ahí está la lengua de la física, de la química, de la filosofía, de la medicina, de la abogacía, de la ingeniería. Cuando ustedes terminen su carrera, y si siguen estudiando más todavía, van a llegar a este nivel de lengua erudita. Nivel estándar, justamente Matías creo que es el que había interpretado mi primer mensaje donde me iba a dar un like, ¿no es cierto? El lector ignorante nos puede llevar al caos social. Ese enunciado sí lo entendemos todos, ¿sí o no? Más sencillo, ¿no? Es lengua culta. La lengua culta es más sencilla de entender. Se usan en situaciones formales, por ejemplo, en un noticiero. Tú prendes la noticia, ves a la presentadora, la escuchas y se entiende la noticia, ¿no es cierto? Una persona que tiene un nivel intermedio de educación puede entender perfectamente lo que dice la señora de la noticia, ¿no? La presentadora. En el salón de clase, ¿no? Un profesor de secundaria con estudiantes, inclusive nosotros, ¿no? Profesores en el salón con alumnos preuniversitarios. Entonces, ahí tenemos la lengua culta. En una entrevista, en los periódicos, esa es lengua culta. La lengua coloquial baja un poquito más su nivel. Se usa con personas a las que le tenemos más confianza en situaciones informales. El votante que no sabe nada nos puede traer problemas. ¿Te das cuenta que es un poquito más descuidado el nivel? Si yo digo, por ejemplo, profesor, buenos días, lengua culta. Hola, profe, ¿qué tal? Lengua coloquial. ¿Dónde dirías, profesor, buenos días? En el salón de clase. Situación formal. En el recreo, hola, profe, ¿qué tal? Ya le tienes más confianza al profe de repente, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso es lengua coloquial. El nivel subestándar. Aquí están las personas que no han tenido acceso a un nivel educativo, ¿no? De repente solo primaria o de repente ni siquiera primaria. El tonto que no vota bien nos puede fregar. Ya, hablar así, no fregar, decir fercho en vez de chofer, decir, por ejemplo, hazme la taba en vez de acompáñame. Ya, eso es lengua popular. O también cuando alguien dice, tú me dijiste que nadie es, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí demuestra que no ha tenido un nivel de preparación en el colegio, ¿no? Nadie le enseñó que no se dice dijiste, que no se dice nadies, aiga. ¿Te das cuenta? Entonces, allí también, cuando se cometen este tipo de errores, ¿no? Rompido, ¿no? Tú sabes que el niñito va al colegio diciendo rompido, pero la profesora le dice, no se dice rompido, se dice roto. ¿Te das cuenta? Le va enseñando. Pero si no va al colegio, pues nadie le enseña, ¿no? Eso es nivel de lengua popular. Y bueno, la lengua vulgar está, pues, es el conjunto de palabras malsonantes, las llamadas malas palabras, las lisuras, ¿ya? Continuamos. Ya. Un comentario rapidito, ¿no? Es más fácil bajar de nivel que subir de nivel. Por ejemplo, tú cuando termines tu carrera, hagas de repente tu doctorado, tu maestría, y estás en una conversación con especialistas de tu rama, vas a estar en lengua erudita, obviamente, lengua erudita. Si vas a contar tu experiencia a un grupo de jóvenes preuniversitarios, obviamente no le vas a hablar en lengua erudita porque no te van a entender nada, ¿sí o no? Tendrías que bajar a lengua culta. Cuando llegas a la casa con tu esposa, con tus hijos, lengua coloquial. Cuando llegas a tu barrio, ese chico que no quiso estudiar, que no quiso postular a la uni, que nada, no quería nada, ni siquiera primaria tenía, entonces tú le dices, hola barrio, ¿no? Lengua popular. Si por ahí te encuentras con un asaltante que te quiere hacer algo, le mandas todas las lisuras, ¿sí o no? Lengua vulgar. En cambio, una persona que solo tiene nivel subestándar, para que suba no va a poder, tiene que estudiar, ¿no es cierto? Ya, entonces eso ya, chicos. Entonces todos nos hemos paseado pues por los diferentes niveles de lengua, ¿no? Ya, imprimido sí está bien.
Sí, imprimido es una palabra correcta. Imprimido también impreso. Ya, eso es correcto. Sí, está aceptado, ¿no? Ujú. Ya, vayamos a lo siguiente, ahora sí. Funciones del lenguaje. Les dije que el lenguaje era la capacidad exclusiva del ser humano para comunicarse con palabras. Entonces, esa es la principal función del lenguaje, la comunicación. Pero a partir de la intención del hablante, se puede hablar de tres funciones básicas. Función representativa es cuando el hablante tiene la intención de informar de manera objetiva sobre cualquier tema o referente. Por ejemplo, hay una guerra entre Ucrania y Rusia. De manera objetiva, claro que sí, eso es función representativa. En los noticieros predomina la función representativa porque nos informan de lo que pasa en el mundo, ¿no? Función emotiva es cuando el hablante tiene la intención de expresar sus sentimientos, emociones y subjetividades propias de él mismo, o sea, propias del emisor. Subjetividades, cuando alguien dice esto es bonito, esto es feo, agradable, desagradable, eso, cuando el juicio es muy subjetivo, ¿ya? Apelativa, el hablante tiene la intención de influir sobre el receptor. ¿Cómo influye el hablante? A través de una orden. José, cierra la puerta. A través de una petición. Por favor, cierra la puerta. O también formulando preguntas donde quiere información del receptor. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Con quién trabajas? Esa es función apelativa. Luego hablamos de tres funciones secundarias, la función poética, metalingüística y fática. Poética, el hablante tiene la intención de embellecer el mensaje. ¿Cómo lo embellece? A través de figuras literarias. Todos los versos, función poética. También los refranes, porque allí hay figuras literarias. Por ejemplo, en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Te das cuenta? Hay figuras literarias, ¿no? Y además también cuando tú utilizas expresiones con ese sentido, por ejemplo, yo digo, ese político es una rata, ahí también hay función poética. Metalingüística, el hablante usa el código, o sea, la lengua, para hablar de la misma lengua, del mismo código. Por ejemplo, cuando digo, barco se escribe con B y no con V. Barco es una palabra grave. El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza o recibe la acción. Muchos enunciados metalingüísticos los vamos a encontrar por lo general en los libros de gramática, los libros de lenguaje, ¿no es cierto? Función fática, el hablante tiene la intención de verificar que el canal funcione siempre, al inicio, durante y al final de la comunicación. Para eso emplea expresiones al inicio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa, buenos días. 1, 2, 3, probando. Una vez que ya captó que sí funciona el canal, que sí lo va a escuchar el receptor, entonces se manda con el mensaje. Pero cuando ya está en el mensaje, tampoco no es que va a hablar y hablar y hablar. Tiene que parar un rato, ¿sí o no? ¿Qué tal que ya no lo están escuchando? Entonces interrumpe. ¿Qué dice? ¿Aló? ¿Estás allí? ¿Me has entendido, verdad? Oye, ¿te das cuenta? Para finalizar, chao, adiós, cuídate, cambio y fuera. Ya, rapidito, chicos, los leo. ¿Ah? La película dura 3 horas. ¿Qué función hay? Al toque. ¿Dónde están? Representativa. Muy bien, excelente. A ver, ¿qué dice por acá? Uy, se me movió acá. Ya. Es un hombre muy guapo. ¿Qué función hay? ¿Emotiva? Emotiva, muy bien, porque es un juicio muy subjetivo del emisor, ¿no es cierto? Vente conmigo al cine. Apelativa. Apelativa, es una orden. En boca cerrada no entran moscas. Poética. Poética, es un refrán. En todas las sílabas hay una vocal. Metalingüística. Metalingüística, ¿no? En un libro del lenguaje vas a encontrar ese enunciado. Buenos días. Fática. Fática. Fática, ¿no? Fática o de contacto también se llama, ¿ya? Muy bien, continuamos a ver.
Pregunta número 1, respecto a los tipos de comunicación, determine verdadero o falso, ¿no? Esta partecita, chicos, está en rojo porque me parece que en el boletín que ustedes tienen sale en letra cursiva y no debería estar en cursiva, ya debería estar en redonda. La cursiva solamente la vamos a usar para los títulos y justamente acá termina el título, ¿no? Esa es una pequeña corrección, ¿ya? A ver, vayamos con la número 1. Si ya tienen la clave, me la lanzan nomás, láncenme su clave. Cuando una empresa de telefonía, imagínate la situación comunicativa, ¿no? Exige a su cliente vía mensaje de texto, te envían un mensaje de texto, que pague su deuda. ¿La comunicación es directa? Si te envían un mensaje de texto, ¿es directa? Obvio que no. Interpersonal sí es inter, ¿no? Es inter, pero no es directa. Y entonces falso sería. Un chofer toca insistentemente el claxon para indicar a los peatones el cambio de luz del semáforo. Es un tipo de comunicación no verbal. ¿Qué dices? ¿No verbal? No emplea la palabra, ¿no? Emplea el sonido del claxon. Entonces es no verbal. ¿Es directa? Claro, porque están en el mismo lugar, ¿no es cierto? En la calle, ¿no? Entonces, eso sería verdadero. A ver, Abel, en la Biblioteca Nacional lee Yachay, Zapa, Huiracucha, Don Quijote, Manchamantan, ¿no? Y nos explica, ¿no? Obra clásica traducida al quechua. Ah, ya. El emisor es Miguel de Cervantes. A ver, ¿quién habrá ideado el mensaje primigenio de esa obra? Cervantes, no, ese es el emisor. El receptor lo recibe, pero en quechua, ¿no? El receptor recibe esa información, pero él lo está recibiendo en quechua. Ese vendría a ser el código entonces, ¿no? Y el contexto es la biblioteca, ¿no? Nos dan esa información. Entonces ya tienen la clave por ahí. Casita, dicen. Casita, casita. A ver. ¿Dónde está? Casa, muy bien, ¿no? Falso, verdadero, verdadero. Ojo que la última también sería verdadera, porque el autor de esta obra primigenio es, pues, Cervantes, ¿no? Y este receptor recibe la información, pero en quechua, dice, ¿no? Entonces ese sería el código, ¿ya? Bueno, ahí lo dejamos. Pregunta 2. Dice, elija los enunciados verdaderos, ya, te piden solo enunciados verdaderos. Si tienes la clave, lanza la clave. Robusto vino, tu familia no llevaba diademas ni diamantes. El elemento de la comunicación que predomina es el emisor. A ver, ¿qué función habrá acá? Al ojo no vaya, ¿no? No llevaba diademas ni diamantes, robusto vino tu familia, como que es bien poético, ¿no? Entonces, la función es poética. Si la función es poética, predomina el mensaje, no el emisor. Por lo tanto, sería falso ese primer enunciado. Entonces, no va a ser tu clave porque te están preguntando enunciados verdaderos. Descartas la 1. El dólar se depreció el fin de semana. ¿Predomina la función referencial o representativa? La información es objetiva, ¿no? Entonces, predomina la función representativa o referencial, verdadero. El verbo presenta 5 accidentes gramaticales, ya típico enunciado del libro de gramática o lenguaje. ¿El elemento que destaca es el código? Claro que sí, porque la función es metalingüística. No compres mascotas, adóptalas, ¿sí o no? Es una orden, ¿no? ¿Destaca la función conativa o apelativa? Claro que sí. Ya, ¿tienen la clave? 2, 3 y 4. A de avión, dicen, ¿no? Efectivamente, la clave es A de avión. Vayamos a la pregunta 3. Identifique qué enunciados son falsos. Ah, ya, acá te piden los falsos. Ya no te piden los verdaderos, sino los falsos. Se debe alcanzar una producción sostenible de alimentos y materias primas utilizando tecnologías que protejan y den sostenibilidad al medio ambiente. Pero domina el nivel superestándar. ¿Tú qué dices? ¿Es superestándar o es estándar? Recuérdate que el estándar en lengua culta es una lengua también un poquito elevada, ¿no? Porque tienen acceso las personas que han estudiado su secundaria, por lo menos, ¿no? Ya el nivel superestándar es como más especializado, ya, ¿no?
se entiende el enunciado, creo, ¿no? Para una persona que tiene secundaria completa, creo que es perfectamente entendible, ¿no? Aunque ahora a veces los jóvenes ya no ven, no se informan mucho, ¿no? Creo que ya no basta, creo que con la secundaria completa, ¿no? Algunos pasan por agua caliente, por agua tibia, ¿no? Por agua tibia. Pero es sencillo el enunciado, ¿no? Se debe alcanzar una producción sostenible de alimentos, o sea que sea suficiente, y de materias primas. Sabemos que las materias primas son pues para producir otros productos, usando tecnologías que protejan y den sostenibilidad al medio, o sea, que cuiden el medio ambiente, ¿no? Eso es estándar, ¿no? No está especializado, ¿sí o no? Predomina el superestándar, nada que ver. Predomina el estándar, la lengua culta en este caso. Ya, por ahí creo que me lanzaron la clave. ¿Cuál es la respuesta? Enunciados falsos. E de enano. E de enano. A ver, vamos a ver. ¿Ah? Uy. ¿Por qué pones E de enano? Si la 1 es falsa, me están pidiendo enunciados falsos. ¿Ah? La 1 es nivel estándar. Ya, en la 3 y la 4 se han coincidido, ¿no? ¿Sabes cuándo rendiremos la práctica? Es una pregunta. Por lo tanto, ¿hay función expresiva? Obvio que no. Función apelativa o conativa. Falso sería. Mi causa se quedó jata en su caña, ya al toque nomás, ¿sí o no? La toma lo cuadró. Ese es nivel, pues, subestándar, ¿sí o no? ¿Es un ejemplo de nivel estándar? No, es subestándar. Sería falso. Y la 2 es verdadera. El presidente y la vicepresidenta conversan en la puerta del Congreso. ¿El canal es las ondas sonoras o el aire? Claro que sí. Cuando nuestras clases eran presenciales, nuestro canal era el aire, las ondas sonoras. Eso es verdadero. La clave sería entonces de dado. La número 4. Identifique respectivamente los elementos subrayados. Ya, allí sí, lúcete, ¿ah? En el Instituto Peruano del Deporte, imagínate la situación comunicativa, ¿no? De San Juan de Miraflores, 25 personas recién vacunadas contra la COVID-19 permanecen en la sala de espera mientras escuchan las recomendaciones del personal del MINSA, transmitidas a través de un megáfono. El megáfono se entiende que lo van a utilizar, que lo van a usar para que se llegue el mensaje a todos, ¿no? El megáfono pues amplía la voz, ¿no es cierto? Ya, ¿cuál es tu clave? Tu respuesta. Besito, dicen, ¿no? A ver, entonces yo confío en que es besito. Muy bien, excelente, ¿no? Acuérdate que el megáfono es el medio, es el objeto físico. Va a permitir que ese mensaje viaje, ¿no? Entonces, el canal es el megáfono. Pero además hay otro canal, ¿ah? El aire. Porque acuérdate que el sonido del megáfono va a viajar a través del aire, ¿sí o no? Entonces también el aire, también ahí va a funcionar como canal, pero también el megáfono, obviamente, ¿no? Muy bien, nadie tiene una respuesta diferente, me parece. Todos dicen la B de barco. Pregunta 5. Y esta está fácil, ¿ah? Esto es para relacionar. ¿Cuál es la clave? Redacten un texto de 500 palabras como máximo. Estoy dando una orden, ¿sí o no? Redacten un texto, ¿no? Apelativa sería. A quien madruga, Dios lo ayuda, ya. Eso es un refrán. Te deseamos muchos éxitos, querido amigo. ¿Sí o no que son deseos? Los deseos son subjetivos, ¿no? Te deseamos muchos éxitos. Nosotros te deseamos. Se incluye el emisor, ¿no? Acuérdate que la función expresiva es propia del emisor. Si dice te deseamos, él se incluye. Nosotros, yo también como emisor, ¿no? Te deseamos muchos éxitos, querido amigo. Hasta luego, estimados estudiantes. Ya, la 4 también presenta función expresiva. Claro que sí. Al decir estimados estudiantes, hay función expresiva. Es subjetivo, ¿no? Pero predomina más que se está despidiendo, ¿no? Hasta luego, ¿no? Predomina más la despedida. Eso entonces sería fática. La clave sería E de enano. Sí lo pusieron varios, ¿no? Ya, nos queda, ¿cuánto nos queda? Ya nos queda mucho tiempo. Uy, justo llegamos, pero nos faltó una parte, chicos.
Podemos de repente ver esto en 5 minutos más. Ya vamos a ampliarnos porque nos excedimos mucho en la primera parte, ¿no? Tocamos el tema de la jerga y nos explayamos. Ya, unos 5 minutitos más, chicos, y terminamos esta parte, ¿ya? Es el uso de las mayúsculas. La letra mayúscula se va a usar teniendo dos criterios. Uno, viendo los signos de puntuación, y el otro, ya que no va a tener nada que ver con los signos de puntuación. La regla típica, la más conocida desde primero de primaria, creo que es esta, ¿no? Cuando uno escribe un punto, es un signo de puntuación, un punto, esta letra que viene acá se va a escribir con mayúscula. Ahí está. Regla típica, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si ahora no hay punto? Si no hay puntos suspensivos. Allá, ¿cómo se va a escribir ahora? O de repente hay 2 puntos. ¿Cómo se escribe ahora? O de repente hay signo de interrogación de cierre o exclamación de cierre. Ya, eso es lo que vamos a ver ahora. Mira, importaré celulares, computadoras, puntos suspensivos. Espero que el dólar baje. Se escribe con mayúscula, ¿por qué? Porque luego de estos puntos, tú has cambiado de idea, has cambiado de enunciado, es otro enunciado. El primer enunciado es una lista de todo lo que vas a importar. Importaré celulares, computadoras, etcétera, ¿sí o no? La segunda idea, espero que el dólar baje. En cambio acá va con minúscula, ¿por qué? Porque acá no hablamos de un segundo enunciado, sino que es la continuación del enunciado que ya empezó. El proyecto es bueno, pero lo revisaré de todas maneras. ¿Te das cuenta? A ver, rapidito. Jugaron Vargas, Farfán, Flores, puntos suspensivos. Ganamos el partido. ¿Mayúscula o minúscula? Díganme, chicos, los leo. A ver qué dice. Mayúscula. Claro, mayúscula, ¿sí o no? Porque es otra oración, ¿no? Mira, jugaron Vargas, Flores, Farfán. He hecho una lista de los que jugaron. Luego otra oración, ganamos el partido. ¿Te das cuenta? Es otra oración, mayúscula. ¿Qué pasa si yo digo Vargas, Farfán, Flores, puntos suspensivos? Son futbolistas. ¿Mayúscula o minúscula? Vargas, Farfán, Flores, son futbolistas. Minúscula, porque sí o no que está continuando la oración. Es una continuación, ¿no es cierto? Ya, muy bien. A ver, acá, 2 puntos. Margaret Thatcher dijo 2 puntos, abro comillas, lucho para ganar. Va con mayúscula, ¿por qué? Porque se está reproduciendo una cita entrecomillada luego de ser anunciada por este verbo y por los 2 puntos. Entonces, chicos, después de 2 puntos, va con mayúscula si reproducimos una cita. Por ejemplo, Alberto Fujimori expresó 2 puntos. Abro comillas, soy inocente. Su frase clásica, ¿no? Soy inocente. Mayúscula, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Querido abuelo, 2 puntos. Este slash significa que se escribe debajo. Acá está todo en línea porque, bueno, estamos dando un ejemplo, ¿no? Pero en una carta tú vas a escribir el cuerpo debajo, ¿sí o no? Querido abuelo, 2 puntos. Deseo que te vaya bien, etc. Entonces, fórmula de saludo. Querido abuelo, estimado profesor, estimado alumno, y escribes con mayúscula. En esos casos, mayúscula. ¿Qué pasa si yo digo, me enfermé? 2 puntos. No me abrigué por la noche. Ya, allí se escribe con minúscula, luego de los 2 puntos. Siguiente, ¡qué felicidad! Cierro signo de exclamación. Este cierre, este puntito, me indica que hay un punto. Por lo tanto, empiezo con mayúscula, sigo con mayúscula. Igual, si fuese un signo de cierre, de interrogación, también. Esto es igual al punto. Acá se va a escribir con mayúscula. Pero, ¿qué pasa si luego del signo de cierre viene la coma?
o viene el punto y coma. Ah, entonces, después del punto y coma o de la coma se escribe con letra minúscula. ¿De acuerdo? Ya, y acá tenemos las reglas que ya no tienen que ver con los signos de puntuación. Ya nos olvidamos de los signos de puntuación. Ya, pero esta partecita la vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Esta segunda parte la vamos a ver la siguiente clase junto con la separata 2, que también habla de más reglas de uso de mayúsculas. Entonces, chicos, la sugerencia es que ustedes lean la separata antes de venir al aula. De repente ahora no han tenido tiempo de leer esta separata y han venido así en frío, ¿no? Pero la siguiente clase, chicos, si ustedes quieren aprender mejor, quieren tener un porcentaje más alto de resultados, entonces la recomendación es que vengan a la clase leyendo la separata que se va a ver en ese momento, ¿no? Eso quiere decir que para la siguiente semana esperemos que todos vengan leyendo ya la semana 2 y la última parte de la semana 1 que nos ha faltado, ¿no? Yo les aseguro que si ustedes hacen eso, van a aprender mucho mejor, se va a afianzar mejor los conocimientos, ¿ya? Y esto te sirve para dos cosas. Uno, porque cuando tú estés en la universidad, vas a ver que el curso de lenguaje te sirve bastante, ¿ah? Vas a poder redactar, por lo menos vas a tener una base, no vas a estar perdido, ¿no? Y segundo, te sirve también pues para tus evaluaciones, ¿no? Porque tú sabes que cada puntito suma. Entonces, si tú marcas bien las preguntas de lenguaje, ya tienes puntos asegurados. Entonces, no se descuiden del curso, chicos. Tienen que ponerle así punche desde la primera semana. No esperes la última o no sé, la sexta, la 10ª clase de lenguaje para recién ponerte las pilas. No. Cada clase tiene que ser asimilada, aprendida, practicada, ¿ya? Entonces, te tomas una horita antes de la clase, ¿no? Para que vengas ya así con las ideas subrayadas, de repente las claves marcadas, las dudas también resaltadas, cosa que durante la clase puedas preguntar. ¿Ya, chicos? Entonces nos vamos a quedar acá. Ya voy a parar ya la grabación. A ver, ¿dónde está? Me pierdo acá. Ya, dejo de compartir. Y vamos a parar la grabación. Esto se va a la nube, ¿no?